Muy buenas noches. Bienvenidos a una tacita más de Noches de Café. Una tacita más de el discipulado Café para el Alma. Es una gracia del Señor poder compartir con todos ustedes, los que se conectan por las redes sociales, buscando una experiencia del amor de Dios, buscando una experiencia de ese a quien llamamos el amigo que nunca falla, el amor de los amores, buscando que nos transforme el corazón y que podamos empoderar ese corazón. Esta noche les queremos compartir un testimonio y una oración que le hemos dado como tema ante el sepulcro vacío. Nos acompañan en esta noche la psicóloga familiar con una vasta experiencia, Dora Triana, y la psicopedagoga Jessica Quiroz, quien nos va a compartir esta noche su testimonio. Ellas son una muestra, ellas son una taza también de esa experiencia de restauración de la madera del corazón humano que el Señor nos permitió y nos sigue permitiendo y que empezó con un discipulado, taller de sanación interior que se llama Carpintería del Corazón. Encomendamos esta sesión de café para el alma, de noches de café, a la siempre virgen y bienaventurada María, Madre de Dios y Madre nuestra, la que nos enseña siempre que la alabanza más grande y más poderosa es cuando decimos que Dios es grande, que es el significado de la oración del Magnífica. Buenas noches, Jessica, bienvenida. ¿Qué nos quieres compartir esta noche a toda esa red de hijos predilectos y bien amados de Dios que nos acompañan esta noche? Buenas noches, Vilcito. Gracias por permitir este espacio, por dedicar este tiempo para poder presentar este testimonio. El testimonio que yo les quiero compartir hoy es algo corto. No lo voy a narrar todo desde los 18 años porque son 18 años de testimonio, así que vamos a contar la última parte de ese testimonio. Eso es la mayoría de edad, ya también con cédula para poder ser testigos ante el mundo entero de lo que es bueno, grande, agradable y perfecto, Jessica. Bienvenida. Gracias, Vilcito. Hola, Dorita, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. Gracias. Bueno, todo empezó hace 18 años. Era atea, gracias a Dios, de los ateos que no soportaban ir a misa, una mamá que empezó con una renovación carismática católica en el Minuto de Dios, entonces le gustaba la alabanza y yo era de curas, ladrones, monjas, mojigatas. Si me llevaban a misa, le decía a mi mamá que iba a gritar eso. Así empezó todo a los 18 años. El Señor literal me llama por mi nombre, me busca, Él es el que empieza este proceso y ahí empieza pues este caminar en el Señor. Empiezo con la renovación carismática y esta noche quiero compartirles que el iniciar un camino de conversión es eso, es caminar en ese proceso, porque muchas veces pensamos que dar el primer paso y empezar ese proceso es ya, me convertí de un momento a otro y no es así. Es un proceso constante de cambio, de perfeccionarnos solo para Dios. Y eso es lo que ha hecho el Señor en este momento. Y es lo que quiero compartirles esta noche. Vamos a iniciar con la lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 20, desde el versículo 1. El primer día la semana muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena va al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Llega corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que era amigo de Jesús, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose vio las sábanas en el suelo, pero no encontró al Señor. Después llegó Simón Pedro, que le seguía y lo encontró en el sepulcro. Observó los lienzos en el suelo y el sudario que había envuelto la cabeza, no en el suelo como los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Todavía no habían entendido lo que decía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos volvieron a casa. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había estado el cadáver de Jesús. Le dicen: mujer, ¿por qué lloras? María responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, le dio media vuelta y Jesús de pie, pero no lo reconoció. Jesús le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabí, ¿qué significa maestro? Le dice Jesús: déjame que todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, este texto tiene unas partes muy importantes en mi testimonio y es la muerte del Señor y estar frente al sepulcro. Después de estar unos 16 años en el camino del Señor, ya creyendo que se han superado muchas dificultades y que no van a llegar pruebas, sí llegan las pruebas. Pero no es que el Señor quiera hacer daño, sino somos nosotros quienes nos alejamos de la presencia del Señor y el Señor nos vuelve a atraer con su amor inagotable. Tuve una decepción muy grande de sentir el abandono de Dios. Sentí que el Señor me había dejado sola, que se había burlado de mí en otra situación que parecía ser espiritual y empecé a guardar distancia a pesar de ya haber iniciado un proceso mucho más fuerte que fue en la carpintería del corazón. Dorita, Bill fueron testigos que yo llegué, era una niña apocada, que no hablaba, aislada, le tenía pavor a hablar, sobre todo a cualquier tipo de charla, saxofonista, pero que nadie me escuchara tocando el saxofón. Empezar esos procesos de sanación y empezar a superar todos esos miedos a través de la sanación intergeneracional fueron grandes testimonios que se empezaron a ver en la carpintería del corazón. A pesar de eso, empieza ya un proceso de que en algún momento hablábamos con Bill de soberbio espiritual, entonces como que ya puedo hacer muchas cosas y me siento autosuficiente y empiezo a negar pues también la grandeza de Dios y que Dios es el que obra. Siento el abandono, lo que le pasó a María Magdalena, el Señor se murió, ya no está en el sepulcro, llega, no lo ve. ¿Y qué empieza a hacer ella? A buscar, sale corriendo a buscar. Que ella se encontró con Pedro y con Juan, perfecto, y Pedro y Juan son los discípulos, pero muchas veces nosotros en ese caminar no nos encontramos con Pedro y con Juan. Muchas veces vamos a buscar otro tipo de escapatorias y lo que yo hice no fue buscar a Pedro y a Juan, sino empezar a alejarme de ese camino de los discípulos. Y en el alejarme sufro una enfermedad, uno de mis grandes miedos. No me gustan los hospitales, no me gusta estar con personas que tengan alguna dificultad de salud, no me agrada. A pesar de
de creer que ya había superado ese dolor de la enfermedad de mi abuelita, no me di cuenta en este proceso que le tengo aún mucho miedo a las enfermedades. Siempre le había pedido al Señor que nunca me operaran y sufrí mi primera operación. El miedo de morir, el miedo de perder la vida en ese proceso, porque llegué al hospital de milagro, fue un milagro, porque el doctor dijo, usted se demora 2 minutos más y se muere. Hacen una cirugía de urgencias, no sabían qué era, no tenía la más remota idea de lo que podía ocurrir y hacen la cirugía. Al despertar, pues el doctor dijo, mire, usted es un milagro, esto no sé por qué ocurrió, pero es un milagro, perdí un ovario, y ahí es donde empieza el proceso del sentimiento que creo que tiene María Magdalena ante el sepulcro, de la angustia de buscar, del por qué ya no está, se, se pierde en ese momento ese horizonte como lo perdió María Magdalena ante el sepulcro, que no veo al Señor, no lo veo en ese momento como ella, y empiezo a buscarlo y no lo veo. No lo veo en ninguna de las situaciones, por más que me dicen es un milagro, el Señor la tiene para algo. Todos los doctores decían algo, usted debía estar muerta. Esto no pasa, usted es una en 1.000.000, se salvó, es un milagro. Tiene una condición que en serio no, esto no, es muy extraño. Fue una peritonitis gravísima, hicieron lavado, al otro día yo ya estaba caminando por todo el hospital, hablando con todo el mundo, como si nada hubiese pasado. Salí a los 4 días del hospital, que los doctores decían es imposible, y sin embargo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? El Señor, eh, ¿por qué hace esto? Y el Señor fue el que salvó mi vida. Pero yo no sabía qué estaba ocurriendo tras bambalinas, como dicen. Estaba Bill, Dorita, mi mamá y todas las personas espirituales orando por, por mi salud, pero yo no lo veía. Yo no lo veía. Como en ese momento que María Magdalena sí busca a los discípulos, pero ella le da la espalda al sepulcro. Ellos creen, dice, ellos ven los vendajes, ellos ven y creyó. Y ahí cuando ven la María Magdalena, no, María Magdalena se quedó llorando buscando el cuerpo. Ellos creyeron y se dieron cuenta que el Señor había resucitado. María Magdalena se quedó llorando la muerte del Señor. Eso fue lo que me pasó. Sentí fue el abandono del Señor y la muerte del Señor en ese momento, como si Él me hubiese dejado. Pero Él estaba ahí en ese momento, Él estaba presente, Él estuvo presente en todo instante. Luego, lo que corría riesgo era mi fe, no mi vida mortal, sino mi fe era la que estaba en riesgo. Del Señor lo que estaba haciendo era mostrándome poco a poco cómo Él estaba presente en toda esa dificultad y yo no lo veía. Tenía miedo de la oportunidad de tener hijos. Ese fue uno de los más grandes miedos y yo decía, Señor, pero yo deseo tener un hijo y me están quitando esa oportunidad. Siguió el proceso, ha sido un proceso de 2 años, en el que de un momento a otro en la última cirugía dicen no encontramos nada malo, y me iban a retirar el otro ovario y ese fue el segundo milagro, que todo salió perfecto. Me van a hacer una cirugía extensa, fue una cirugía de 20 minutos, en el que la doctora dijo, no encontré nada, todos los exámenes son una mentira porque no está el quiste, no hay nada, el ovario no tiene nada, tenía supuestamente también una endometriosis fuerte, y cuando entregan las patologías dicen, no, todo está normal, todo es perfecto, no sé qué fue lo que pasó, no entiendo tampoco los exámenes que